Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la electricidad estática. ¿Qué es la electricidad estática? Es el desequilibrio de las cargas eléctricas, o sea, de las cargas positiva y negativa, en un cierto tipo de material. Los materiales están compuestos por átomos con cargas positivas y negativas. Los átomos están formados por neutrones y protones en el núcleo y electrones en su alrededor. ¿Ya? Los protones tienen cargas positivas y los neutrones carga negativa. Un átomo tiene el mismo número de protones con carga positiva que de electrones con carga negativa. Entonces ya sabemos que los protones y neutrones tienen un tipo de carga. Los neutrones tienen carga positiva y los protones carga negativa. Entonces, con esto vamos a ver un ejemplo. Como vemos, vamos a observar la imagen. Tenemos un suéter, una chompa y tenemos un globo. Como verán, en el globo vamos a visualizar que tiene carga negativa y más carga negativa que positiva. Y en el suéter tenemos carga positiva. Pero, ¿qué se está realizando en este momento? En este momento, al realizar el frotamiento, al frotar el globo en el suéter, ¿qué pasa? El globo está añadiendo su carga hacia el suéter. Y toda aquella carga que tiene carga opuesta, o sea, un positivo y un negativo, se atraen. Y toda aquella carga que tiene igual carga se repelen. O sea, si es negativo, negativo se repele, si es positivo, positivo se repele. Y si es negativo, positivo se atraen. Entonces aquí, como verán, cada positivo tiene una carga negativa al costado. Y a este lado vemos que han sobrado, por ejemplo, cargas negativas que se repelen, ¿ya? Que van a ser añadidas a las positivas, ¿ya? Mientras se siga haciendo se siga frotando el globo hacia el suéter. Como vemos aquí, tenemos un globo. El globo tiene las cargas negativas y la lana tiene las cargas positivas. Y esto es lo que ha realizado que al frotarse se hayan añadido las cargas hacia el otro suéter y que el suéter haya añadido sus cargas hacia el globo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los materiales que tengan una carga distinta, positivo o negativo, se atraen. Los que tienen la misma carga se repelen. ¿No es cierto? Muy bien. La carga permanece hasta que pueda alejarse por medio de una corriente eléctrica o descarga eléctrica. O sea, mientras estos permanezcan juntos y se siga realizando el frotamiento, esto va a permanecer junto. Y mientras se alejen, la carga va a separarse. ¿Ya? Muy bien. Tenemos ¿qué diferencia hay entre la electricidad corriente y la electricidad estática? La electricidad corriente, bueno, según su definición de energía estática, el flujo de electrones no es constante, ¿ya? Y entre la definición de electricidad corriente, los electrones fluyen de forma constante y a través de cables y materiales conductores. En este caso, los cables que se utilizan, el material que se utiliza dentro del cable para que se pueda conducir electricidad, normalmente es utilizado el cobre, ¿ya? El cobre, el oro. Y bueno, en nuestras corrientes eléctricas utilizamos normalmente el cobre, ¿ya? En la separación posterior de estos cuerpos, cada uno de ellos retiene su carga eléctrica. Con el aumento de la distancia entre ellos causa el trabajo en curso o la separación de cargas.
la diferencia del potencial aumenta y puede llegar a decenas y cientos de kilovoltios. Cuando la electricidad estática se acumula en componentes eléctricos, a veces son capaces de alterar las corrientes eléctricas que circulan en el circuito suficientemente y alterar su funcionamiento correcto. Como por ejemplo, en este caso puede elevarse tanto el nivel de voltaje como puede disminuir. Como por ejemplo, hay ciertos lugares en el que la corriente eléctrica no exactamente va a llegar a la cantidad que de repente uno quiere, ¿no? Es por esta razón que ciertos artefactos han cambiado en tema de voltaje. Por ejemplo, para poder prender una luz, ¿qué voy a necesitar? Necesito 220 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente que está viniendo exactamente va a venir entre 200 y 240 voltios. Entonces, 220, al llegar a los 220, la luz, obviamente, la corriente eléctrica que va a hacer, va a encender la luz. Pero al no llegar esa cantidad de voltaje, al disminuir, exactamente el foco no va a prender. ¿Ya? Lo mismo sucede esto sucede normalmente con los artefactos que tienen una cierta cantidad de voltaje y no llegan a encender, como los televisores antiguos, por ejemplo, que tienen una cantidad de voltaje más alta que las actuales. Las actuales son de menos cantidad y por esta razón es que conectan y no hay problema, ¿no? Las plasma, el LED, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí, al acercar el cabello al globo, al frotar el globo al cabello, ¿qué va a pasar? El cabello se va a pegar en el globo. Y al separarse, ¿qué va a pasar? El cabello se va a alejar y al globo se va a alejar y poco a poco se va a ir soltando. O sea, el cabello va a ir bajando, ¿no es cierto?, a su normalidad. ¿Ya? Esto es lo que es la diferencia dentro de lo que es electricidad estática y electricidad corriente. ¿Ya? Que para la estática los electrones no son constantes, en cambio para la electricidad corriente, los electrones son los que fluyen mediante o a través de cables o materiales conductores. ¿Ya? Listo. Ejemplos de electricidad estática. Por ejemplo, tenemos, si rozamos un globo con el pelo, lo que está sucediendo aquí, procederá que el pelo cobre vida propia de su forma, parecida a lo que pasará con el peine. Lo mismo sucede a veces con el peine. Te estás cepillando y cierto sonidito hace que se electrifique y hace que tu cabello se levante, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el globo. Las nubes de tormenta son portadoras de electricidad estática. ¿Ya? Las descargas eléctricas se forman entre nubes con carga opuesta o del suelo. Cuando la acumulación de cargas es insostenible, se producen los rayos. Como por ejemplo, vamos a ver en la siguiente de qué manera se producen. Ahora les voy a explicar. ¿De qué depende que se genere electricidad estática? La diferencia de potencial resultante de la superficie de contacto depende de una serie de factores. Por ejemplo, las propiedades dieléctricas de los materiales son los valores de presión mutua en el contacto, la humedad relativa y la temperatura. Esto de las superficies y de cuerpos y de condiciones climáticos. Ya, esto es lo que hace que suceda la electricidad o se genere la electricidad estática. Ahora, cuando hay humedad del aire de más de 85%, no produce electricidad estática. O sea, cuando hay mucha humedad, no produce electricidad estática. Tiene que haber menos humedad para poder producir este tipo de actividad. Ahora, ¿qué produce electricidad estática? Se produce mediante, por ejemplo, por contacto, ¿ya? Por presión, por calor y por carga. En este caso, por contacto, son los electrones que se pueden saltar entre materiales en contacto. Los materiales
con electrones débilmente unidos tienden a perderlos. Como vemos aquí, por contacto, es un material que está electrificado y al tocarla, ¿qué va a pasar? Automáticamente se está electrificando, como por ejemplo suele suceder con algunos equipos o algunos artefactos que vamos a tener en casa. Por ejemplo, tienes la cocina eléctrica y al prenderla, a veces la cocina está muy sobrecargada o tú estás también cargada y al momento de tocar en contacto con el botón de encender, ¿qué va a pasar? Te vas a electrificar o te va a pasar corriente, ¿no es cierto? Ya se refiere a eso. O también si te ha pasado con la refrigeradora, al que has querido abrir la refrigeradora pero has sentido que al tocar en la refrigeradora una parte de la esquina o de la puerta de la refrigeradora está electrificada, ¿no? Y al tocarla sientes que te electrificas. Entonces esto se refiere a que se puede producir electricidad estática con tema de al tocar por ejemplo, este tipo de por contacto, ¿ya? Por este tipo de situación. Ahora, por presión dice que la tensión mecánica aplicada genera una separación de carga en ciertos tipos de cristales y moléculas de cerámica, ¿ya? Por calor, el calentamiento genera una separación de carga en los átomos o moléculas de ciertos materiales. La respuesta de calor y presión están termodinámicamente relacionados. Por ejemplo, el frotamiento por calor viene a ser la parte, por ejemplo, de frotar el globo en el cabello, ya por frotamiento. Y lo otro vendría a ser la carga, que es un objeto con cargas electrostáticas que se acerca a un objeto neutro, provoca que los electrones pasen del objeto cargado al neutro. En este caso, cuando por ejemplo hay muchas nubes, ¿ya? Vamos a ver que de alguna u otra manera está muy sobrecargada y cuando está el suelo haya recibido de repente mayor cantidad de carga, ¿ya? Cuando el suelo esté muy cargado y arriba en las nubes también estén sobrecargadas, ¿qué va a pasar? Al atraerse, al ser cargas tanto negativas como positivas, ¿qué va a pasar? Se van a atraer y es por esta razón que tiende a realizarse el rayo, como lo vamos a ver acá. Las nubes tienen las cargas negativas y el árbol la carga positiva y por tanto se va a producir un rayo, ¿ya? Es por esta razón. Inducción y frotamiento, que ya lo hemos visto por calor, por carga es inducción y por contacto esto tema de presión, de contacto y presión, ¿ya? Muy bien, entonces esto sería todo. Si desean pueden hacer el experimento, comprobar que con un globo hacer el tema del cabello y el globo, que vas a ver que tu cabello se va a pegar al globo, o en una chompa frotar, en una chompa de lana frotar un globo y vas a ver que el globo se va a pegar a tu chompa, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la electricidad estática. ¿Listo, chicos? Hasta la siguiente clase. Eso es todo.